Tarek William Saab en cuanto a la solicitud de destitución de los magistrados y desarrollar lo que serán las próximas acciones que tanto desde la Asamblea Nacional como desde los diputados en nuestro ejercicio político vamos a realizar con el pueblo de Venezuela para poder buscar el cambio en nuestro país. Va a hablar el diputado Juan Miguel Mateus, quien hará una primera parte de este pronunciamiento y seguidamente haré yo la intervención final del proceso. Juan Miguel Mateus. Muchas gracias, vicepresidente. Buenos días. El día de ayer veíamos cómo Tarek William Saab, defensor del pueblo y presidente del Consejo Moral Republicano, declaraba vía telefónica ante Venezolana de Televisión para decir que el Consejo Moral Republicano no se pronunciará sobre la calificación de faltas graves de los magistrados de la Sala Constitucional porque el Consejo de Defensa de la Nación ya resolvió esa situación. Y decía, además, que ellos iban a declarar, o que declaraban improcedente el trámite de calificación de faltas graves. Y ante eso, hay que referir algunas ideas muy claras para el país. Lo primero, Tarek William Saab se está convirtiendo en un cómplice del golpe de Estado continuado en Venezuela. Hay que repetirlo una y otra vez. El autor intelectual del golpe de Estado en Venezuela es Nicolás Maduro. Los autores materiales son los magistrados de la Sala Constitucional y ahora el cómplice de ese golpe de Estado, con esta declaración, pretende serlo, Tarek William Saab. También debe decirse que no hemos recibido ninguna notificación y ningún escrito motivado de parte del Consejo Moral Republicano. En esta Asamblea Nacional no tenemos ninguna certeza sobre la conformación y sesión del Consejo Moral Republicano, no tenemos ninguna certeza sobre si se reunieron los tres órganos del poder público que lo conforman y no tenemos ninguna certeza sobre qué deliberación hubo respecto de la calificación o improcedencia de la calificación de las faltas graves de los magistrados de la Sala Constitucional. Pero debe decirse más. Hay que seguir adelante. En el caso de que se hubiese reunido el Consejo Moral Republicano, que no tenemos certeza, repito, porque no hay acto escrito, no se pudieron observar las formas que establece la Ley Orgánica del Poder Ciudadano para esa calificación de faltas graves. Y es muy importante que le digamos al país el día de hoy cuál es ese procedimiento y cómo no ocurrió la observancia de ese procedimiento. Establece la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, en su artículo 32, que la calificación de las faltas graves se inicia, el procedimiento se inicia con una solicitud que realizan los ciudadanos o el poder público. Y aquí viene lo importante. El artículo 33 de la ley establece que una vez que se realiza esa solicitud, y nosotros la realizamos el viernes pasado en nombre de la Asamblea Nacional, una vez que se realiza esa solicitud, el presidente del Consejo Moral Republicano debe notificar a los magistrados en cuestión, en este caso los 7 magistrados de la Sala Constitucional, y se abre un periodo de 8 días hábiles para que esos magistrados consignen un escrito de descargo en el cual ejerzan su derecho a la defensa. Una vez que pasan esos 8 días, entonces el presidente del Consejo Moral Republicano está obligado por la ley a convocar una sesión del Consejo Moral Republicano en la cual se van a escuchar, se les va a dar lectura y se van a escuchar tanto la solicitud de la calificación de las faltas graves, en este caso que hicimos en la Asamblea, desde la Asamblea Nacional, como el pliego de defensa o de descargo de los magistrados. Nada de eso ocurrió. En tal caso de que se hubiese reunido el Consejo Moral Republicano, no se observó el procedimiento y, repito, no hay ningún indicio de acto administrativo que resuelva las cuestiones. Por eso, esta Asamblea Nacional quiere anunciarle al país que nosotros seguimos en la lucha por devolverle la dignidad a la Sala Constitucional y por rescatarlas de las garras autocráticas de Nicolás Maduro. En ese sentido, tenemos que decir lo siguiente. En primer lugar, nosotros vamos a insistir
en la solicitud de esos magistrados y por eso ya no tiene independencia, ya no tiene imparcialidad y debe inhibirse. Pero por otro lado, y esta es parte del anuncio político que quedará a cargo del vicepresidente de la Asamblea Nacional, el día de mañana comienza un despliegue ciudadano, un gran movimiento ciudadano para que muchos, miles, cientos de miles de venezolanos le soliciten también, de acuerdo con el artículo 32 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano y el artículo 62 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, le soliciten al Consejo Moral Republicano esa calificación de falta grave de los 7 magistrados de la Sala Constitucional. En definitiva, en Venezuela persiste el golpe de Estado, un golpe de Estado de autoría intelectual de Nicolás Maduro, de autoría material de los 7 magistrados de la Sala Constitucional y ahora de complicidad del Defensor del Pueblo. Y todo el esfuerzo que hacemos desde la Unidad Democrática, desde la Asamblea Nacional y en la calle con el pueblo es para restablecer el orden constitucional y que Venezuela pueda ganar el gran trofeo de unas elecciones que nos permitan derrotar definitivamente a Nicolás Maduro. Bien, tal como ha expresado el diputado Juan Miguel Mateus, en efecto, la respuesta lamentable que dio el Defensor del Pueblo es improcedente, no lo que dice, sino es improcedente todo lo que hizo. Porque tal como lo explicó el diputado Mateus, no inició ni el primer paso al que está obligado a realizar por la ley. Ahora bien, ante esta realidad, ante esta situación, ¿qué vamos a hacer? La pregunta que tiene el pueblo en la cabeza. La respuesta es una sola, es la misma respuesta que vamos a tener ante cada obstáculo que nos ponga el gobierno. Insistir, seguir, avanzar, crecer, fortalecernos, hasta que seamos tantos que no puedan pararnos. En primer lugar, continuaremos la presión institucional, acompañada, por supuesto, del segundo tablero, que será la comunidad internacional, y el tercero, que es el de la calle. En el plano institucional, ¿qué vamos a realizar? La Asamblea Nacional activará un nuevo procedimiento adicional al que ya hicimos anteriormente, porque la primera solicitud que hicimos para que se activara el proceso en contra de los magistrados se refería específicamente a la sentencia 156 y 157. Por lo tanto, el Defensor del Pueblo quiere agarrarse de esa situación para decir, bueno, yo no puedo evaluar nada porque esa situación que ustedes están pidiendo que evaluemos ya se corrigió. Por lo tanto, nosotros entonces vamos a responder en el plano institucional como tenemos que hacerlo. La Asamblea Nacional va a solicitar un nuevo procedimiento también, en el cual no estamos solicitando solamente que se juzgue, que se abra el proceso a estos magistrados solamente por haber realizado esa sentencia, sino también por la forma en la que la corrigieron, por lo que no corrigieron y por las otras sentencias que también han socavado el orden constitucional en nuestro país. Es decir, si el Defensor del Pueblo quiere poner la excusa de que no va a iniciar el proceso al cual está obligado por la ley del Poder Ciudadano, tal como lo explicó claramente el diputado Mateus, si el Defensor del Pueblo no quiere activar el proceso bajo la excusa de que solamente nos referíamos a esa sentencia, pues ahora estamos institucionalmente agregando los demás elementos de gravedad que configuran un golpe de Estado por la actuación de los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Ahora, esta ruta institucional no solamente va a ser realizada desde la Asamblea Nacional. El día de ayer anunciamos en la movilización que íbamos a activar un proceso ciudadano, que es el del artículo 32, ¿cierto? El artículo 32 de la Ley del Poder Ciudadano, para que lo tengamos claro, esto no es un tema simbólico. Esto es un asunto legal. Cada ciudadano, de acuerdo a la ley, puede solicitar que se active el proceso para remover a los magistrados. Por lo tanto,
en paralelo a la presión de calle, a la presión internacional y a la presión institucional desde la Asamblea Nacional, le planteamos al pueblo de Venezuela que en un acto de resistencia no violenta masiva inundemos todas las defensorías del pueblo de cientos de miles de solicitudes de venezolanos que le exigen a Tarek William Saab, al Contralor del Pueblo y a la Fiscal General que cumplan su papel. Para ello hemos desarrollado esta planilla que va a estar a partir de las 5 de la tarde en la página web de la Asamblea Nacional fundamentalmente. También todos los partidos políticos de la Unidad Democrática la pondremos ahí. También la enviaremos a diferentes organizaciones no gubernamentales que quieran apoyar este proceso. Y todos los pueden reproducir. Esto es una planilla básica en la cual se establece qué se está pidiendo, por qué se está pidiendo, para que cada ciudadano pueda firmar. Voy a leer qué es lo que dice esta planilla para que estemos informados y tengamos claro el contenido. Nosotros, los abajo firmantes venezolanos mayores de edad, por medio de la presente solicitamos ante el Consejo Moral Republicano, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, se inicia el procedimiento de calificación de faltas graves establecidos en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano y en el artículo 62 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia en relación con la actuación de los magistrados de la Sala Constitucional, Gladys María Gutiérrez, Carmen Zuleta de Merchán, Calixto Ortega, Luis Damiani, José Mendoza Jover, Lourdes Suárez, Federico Fuenmayor y Arcadio Delgado. En lo concerniente a la adopción de las sentencias 155, 156, 157 y 158, todas del 2007, en virtud de la grave e inexcusable ignorancia de la Constitución y del abuso de autoridad que presuponen, así como de la ruptura del orden constitucional que implican, que atenta contra los intereses de la nación. Es inaceptable que quienes perpetuaron una ruptura del orden constitucional y cometieron graves faltas, tanto por las sentencias inicialmente dictadas como por la forma en que pretendieron revertirlas parcialmente, queden impunes. Más aún cuando sigue en pie en esas decisiones el desconocimiento de las competencias de la Asamblea Nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que esta nueva solicitud que va a ser activada por los ciudadanos no va a poder ser declarada improcedente por el defensor del pueblo. Y si usted, defensor del pueblo, quiere seguir eludiendo su responsabilidad ante la historia, usted entonces tendrá que activar el procedimiento y decir que usted no considera un golpe de Estado estas cosas evidentes. ¿Por qué? En primer lugar, ya no es solamente sobre esas dos sentencias que él dice que ya se corrigieron. Se mencionan las 155, 156, 157 y 158. Segundo, no es solamente por las sentencias, es también por cómo fueron modificadas las sentencias. Es también un golpe de Estado, es un delito que el Consejo de la Defensa de la Nación, que no tiene nada que ver con la autonomía de los poderes públicos, haya ordenado al Tribunal Supremo de Justicia y que el Tribunal Supremo de Justicia le haya hecho caso a un consejo que preside el Ejecutivo. Entonces, no son solamente esas dos sentencias, son 4 sentencias, además de las 56, pero ahorita estamos especificando estas 4. Es también la forma en la cual corrigieron la sentencia, es el hecho de que la modificación de las sentencias tampoco resuelve el problema de fondo. Y cuarto, y lo más importante, que el diputado Stalin ha hecho mucho énfasis en eso en las reuniones de la directiva y de la fracción, y es que un golpista no puede decir, ay, me equivoqué, borrón y cuenta nueva. ¿Es que acaso, si nosotros viéramos en este país una situación de que llegase un general y diese un golpe de Estado y fracasa, y se escondiese en el Museo de la Montaña, ese general o comandante hubiese regresado tranquilamente a su cuartel a comandar? No, ¿verdad? ¿Qué pasó con los golpistas del 92? Fueron destituidos y fueron presos. ¿Hubo consecuencias? ¿Qué de distinto tienen los golpistas del 92 que los golpistas del 2017? Bueno, que unos tenían fusiles y otros tienen togas usurpadas. Ahora, tiene que haber consecuencias con ellos. ¿Cómo lo vamos a lograr? Con la presión.
porque esto es una lucha de resistencia, que se trata esencialmente de ser cada día más para fortalecernos y debilitarnos a ellos en su voluntad de seguir respaldando a un dictador. Por lo tanto, ¿cuáles son los pasos entonces que estamos llamando a la ciudadanía? En primer lugar, a partir de hoy en la tarde, descargar esta planilla y salir a recoger firmas por todos lados. Todos los ciudadanos que quieran la puedan imprimir y salir a buscar firmas que respalden la necesidad y la exigencia de que el Contralor General, el Defensor del Pueblo y la Fiscal General procedan a abrir el procedimiento para que se pueda desde la Asamblea Nacional destituir a los magistrados, que es una de las vías que estamos activando, pero no quiere decir que es la única. Segundo, en paralelo, mientras los ciudadanos van descargando estas páginas, los partidos políticos y los diputados fundamentalmente estaremos desplegados a lo largo y ancho del país, recogiendo estas solicitudes también con nuestra maquinaria. Y creo que la experiencia del revocatorio y la experiencia de la validación ha dejado muy claro la eficiencia y la capacidad que tienen nuestras organizaciones políticas para recoger cientos de miles e incluso millones de firmas para exigir que se cumpla la Constitución. Tercero, el día de mañana, todo el mundo a las 10 de la mañana a sacar el doble de gente a la calle de la que estuvo el día de ayer. En Caracas reiteramos que el sitio de concentración es en la Francisco Fajardo, para desde ahí movilizarnos a exigir, la Francisco Miranda, disculpen, a las 10 de la mañana en la Francisco Miranda, en la avenida Francisco Miranda, para desde ahí conducir una vez más a nuestra movilización para exigir y generar la presión que hace falta para que se cumplan los pasos. Y luego de que tengamos una cantidad de cifras, de firmas, disculpen, suficientes, se hará una siguiente convocatoria para que al mismo día, en los 335 municipios de Venezuela, en los 24 estados del país, todos los ciudadanos inundemos con cientos de miles de solicitudes y de firmas las defensorías del pueblo para exigir que se avance y se determine la falta grave que permitirá a la Asamblea Nacional destituir a los magistrados golpistas. En este sentido, pueblo de Venezuela, la Asamblea Nacional se mantiene firme. Les reiteramos que esto es una lucha de resistencia, esto no es una carrera de tiempo, esto es un maratón. Y vamos a ir avanzando de manera firme y clara hasta conseguir nuestros objetivos, que serán alcanzados cuando consigamos que quienes sostienen a la dictadura se pongan del lado de la Constitución o se vayan de su cargo y permitan que el pueblo tenga un nuevo Estado. ¿Preguntas? Mira, nosotros no estamos en Estado de Derecho. Por lo tanto, no podemos confiarnos en ningún aspecto de la ley. A veces el defensor del pueblo pareciera tener algunos destellos de sensibilidad y algunos destellos de legalidad, porque tuvo una actuación en el tema del periodista y tuvo un pronunciamiento importante en el tema del joven asesinado, a quien, por cierto, desde esta instancia de la Asamblea Nacional queremos no solamente lamentar su fallecimiento, sino comprometernos con su familia y familiares y con la comunidad de los Altos Mirandinos, que vamos a hacer todo para que se haga justicia en este país y que vamos a honrar su lucha exigiendo no solamente justicia por su caso, sino también el cambio en nuestro país. En ese sentido, esperamos que, así como el defensor del pueblo tuvo unas muy malas decisiones en cuanto a este caso, pero ha tenido otros comportamientos que tienen que ser impulsados, como el que tuvo con el camarógrafo detenido y como el que tuvo con el pronunciamiento en cuanto al asesinado joven Ortiz, y como ha dicho, reconociendo que en Venezuela no hay Estado de Derecho porque unos delincuentes del SEBIN se niegan a sacar a presos que tienen boletas de excarcelación, esperamos que la presión del pueblo le haga entender y le haga ver que todavía tiene una oportunidad para reivindicarse ante la historia y cumplir su papel, tanto él como el Contralor, y esperamos que también la fiscal actúe en consecuencia con el pronunciamiento que ella hizo, que es harto conocido por Venezuela. Por lo tanto, la única garantía que tenemos nosotros para hacer respetar este procedimiento y que podamos lograr tanto la destitución de los magistrados golpistas como la convocatoria de elecciones generales, que es lo que devolvería la restitución del orden constitucional,
es si aumentamos y mantenemos significativamente la presión nacional, internacional e institucional que nos permita cercar a la dictadura y obligarlos a ponerse del lado del pueblo. El defensor del pueblo está prendido, ¿sí? El defensor del pueblo decía ayer que era una decisión del Consejo Moral Republicano, pero no especificaba la votación. No sabemos si alguno de los 3 integrantes se abstuvo. No sé si ustedes tienen información sobre eso. Entonces, en primer lugar, si saben cómo fue esa votación. Y en segundo lugar, en el artículo que se refiere al procedimiento para resolver este asunto, nunca dice que el Consejo se reúne para una consideración previa, sino que una vez dice, al recibir la solicitud, tiene que decirle al magistrado que envíe sus descargos. Ese procedimiento previo que hizo el Consejo Moral, ¿dónde cabe, no? Si nos puede explicar, por favor. Bueno, efectivamente, esa declaración del defensor del pueblo está completamente al margen de las formas jurídicas, porque la Asamblea Nacional no ha recibido ninguna notificación sobre decisión alguna, que permita conocer los motivos de tal decisión, ni tampoco hay constancia de que se haya reunido el Consejo Moral Republicano, que era, en todo caso, sería un requisito sine qua non esa reunión del Consejo Moral Republicano. Pero además, como hemos dicho ya, como se ha señalado en la rueda de prensa, el procedimiento legal es un procedimiento que está muy claro y en el cual se establece que debe citarse a los magistrados, debe realizarse una audiencia, y es después de cumplir ese procedimiento que el Consejo Moral Republicano puede realizar una calificación sobre las posibles faltas cometidas. Es decir, que no se prevé en ninguna norma y rompe pues los principios jurídicos que uno de los integrantes del Consejo Moral se arrogue esa atribución, o incluso el propio cuerpo en pleno tampoco tendría esa facultad para desechar de entrada una solicitud porque ellos consideren que no es fundada. Y fíjense que aquí realmente el tema ocurrido es de tal calado que sería irresponsable sostener que es un tema que no merece siquiera ser tramitado por el Poder Ciudadano, cuando se trata de unos hechos que dieron lugar a que la propia Fiscal General de la República tuviera que pronunciarse señalando que se había cometido una ruptura del orden constitucional, cuando eso dio lugar incluso a que el Presidente de la República convocara un órgano, a nuestro juicio incompetente para resolver el asunto, pero en todo caso él procediera a convocar al Consejo de Defensa de la Nación, reconociendo así que para él también el tema era de la máxima importancia, y siendo que además las 4 sentencias que están ahora sobre todo en discusión ya globalmente representan un grave fraude procesal y que por lo tanto pueden significar que los magistrados que concurrieron a esas decisiones hayan cometido graves faltas, pues todo eso explica que debe intervenir el Poder Ciudadano. Recordemos que se ha insistido en que el procedimiento que debe respetar la Asamblea Nacional es el del artículo 265 de la Constitución, y se señalaba que la Asamblea habría incurrido en un golpe parlamentario porque no se apegaba al 265. Bueno, resulta que la Asamblea lo que decidió en el último acuerdo fue seguir el camino del artículo 265 de la Constitución, sin perjuicio de que pueda hacer uso de otra de sus facultades, pero el procedimiento que se está activando es el del 265, entonces es contradictorio que se insista en que debe seguirse el procedimiento del 265 y cuando se quiere activar, entonces se obstruye ese canal que supuestamente debería funcionar para que la ciudadanía pueda canalizar su reclamo a través de cauces constitucionales. Frente a sentencias que además tienen una ilicitud muy destacada, y es que las supuestas aclaratorias no aclaran nada, no son verdaderas aclaratorias, sino que fue una vía, un subterfugio que se empleó para intentar revertir el contenido de unas primeras decisiones sin haber revertido el tema de fondo, además, porque el tema del desconocimiento de las competencias de la Asamblea Nacional se mantiene incólume. No hubo verdadera rectificación, los magistrados no reconocen ahí que se equivocaron, no reconocen que el criterio que habían sostenido originalmente era erróneo, simplemente recogieron algunas frases que fueron inconvenientes, consideradas inconvenientes, pero de quien todavía mantiene la misma tesis, y por eso se despoja a la Asamblea Nacional de ejercer su facultad de aprobar o no la constitución de empresas mixtas. Entonces todo esto revela que es un tema constitucional de interés público de gran calado, y sería una irresponsabilidad pues en que se insista en que se siga el camino constitucional del 265 y luego ese mismo camino se cierra arbitrariamente, lo cual pues reitero sería pues algo alarmante, ¿no? Que esa sea la conducta del poder del Consejo Moral Republicano frente a una situación como esta.